Pues ya estamos aquí en nuestra sección Desde el Aula, en esta ocasión con Itzel Arcos, estudiante de la universidad y con quien hablaremos de este tema, Itzel, un tema particularmente doloroso. Quizá la primera cosa que hay que hacer es contextualizar por qué hoy en México se está hablando de desapariciones forzadas. Claro, pues creo que en esta época hablamos de desapariciones forzadas debido a todo lo que ha pasado con los normalistas de Ayotzinapa. Vemos que fueron 43 personas que fueron desaparecidas forzadamente y que actualmente, después del 26 de septiembre, que fue su detención, no se han tenido resultados, ni mucho menos se ha dado con su paradero. O sea, tú dirías el detonador es el evento lamentable que sucede en Iguala, en Guerrero, pero en realidad, Itzel, lo que los datos nos arrojan y lo que tristemente la realidad del presente nos anuncia es que este es un problema que ha venido de atrás y que en realidad es mucho más extenso y amplio de lo que sucede geográficamente en el estado de Guerrero. Claro, sabemos que durante un periodo que fue denominado la Guerra Sucia, en México durante los años los 60, 70 y 80 existieron un patrón de represión en México debido a que hubieron graves violaciones de derechos humanos. Surgieron movilizaciones y guerrillas que protestaban por sus derechos y claramente criticaban que no hubiera la misma igualdad social ante todas las personas. Ahora, pero eso lo ubicas en los años 60, 70, que es muy importante, claro. Tienes toda la razón. De hecho, casos muy relevantes jurídicos, como el muy conocido caso Rosendo Radilla, decidido, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente trata eventos de aquellos tiempos, pero también, digamos, en los años ya del México democrático, del México de post-transición democrática, han sucedido eventos de desapariciones forzadas en todo el territorio nacional. ¿Es así o lo circunscribirías al caso de Ayotzinapa? No, creo que sí se ha dado una conducta de desapariciones forzadas a lo largo de todos estos años en México. Vemos que activistas que defienden derechos humanos, indígenas, periodistas son desaparecidos. O sea, tú dirías que sí hay una estrategia o sí hay, digamos, una actitud por parte del Estado, dirías tú, claro. Por parte del Estado. ¿Y a qué niveles de gobierno? Porque esto en un Estado federal es relevante. ¿Quién es responsable, digamos así, en una evaluación genérica de las desapariciones forzadas en un Estado que tiene una estructura federal como el nuestro? Claro, pues principalmente una de las características de la desaparición forzada es que deben de actuar agentes del Estado o aquellas personas que actúan por instrucciones del Estado con su apoyo o con su aquiescencia. Podemos ver que pueden participar cualquier clase de gente que pertenezca a la administración pública de la República. O sea, entonces, la definición, a ver, eso me parece interesante. La desaparición forzada, según el derecho internacional de los derechos humanos, nos decías, ¿la comete quién? ¿El Estado? ¿O personas que actúan con autorización o aquiescencia del Estado? Pueden ser cualquiera de las dos personas. Por cualquiera de las dos personas. Sí. ¿Y cuál es, digamos, la diferencia entre lo que sería una desaparición forzada y otro evento igual terrible, delictivo, como es el secuestro? Claro, pues principalmente, como les mencionaba, una de las características de la desaparición forzada es que participan agentes del Estado. En cambio, en el secuestro van a participar particulares. Ok, ese sería uno de los datos. Sí. Y también el tema de que en realidad en la desaparición forzada, una de las finalidades, si entiendo bien, es la de que no haya información sobre el paradero de la persona, es decir, el precisamente no dar a los familiares, a la sociedad en general, ningún tipo de pista de en dónde se encuentra la persona. Este creo que es un dato también importante. Sí. Ese es un dato muy, muy relevante. Ahora bien, tú, ¿por qué es un tema en el que tú como estudiante de nuestra universidad te estás interesando? ¿Cuál es la razón que hace que tú te involucres en este tema y en qué nivel te has involucrado? Bueno, yo me he involucrado principalmente en nivel de movilizaciones, en protestas, también en la escuela dando pláticas sobre los acontecimientos que han sucedido y sobre todo creo que es la empatía que debemos de tener con las demás personas, porque no puede ser que esté pasando esto en pleno siglo XXI, cuando hay un esplendor de derechos humanos, cuando México es parte de la Convención Americana y también es parte de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Creo que eso como estudiantes es nuestra responsabilidad, levantar la voz y no permitir que sigan pasando este tipo de atrocidades. ¿Y cómo ves tú las respuestas y, digamos, la disposición de las autoridades para escuchar este reclamo que ustedes justamente, y creo que con razón, están poniendo sobre la mesa? Creo que las autoridades se han visto un poco represivas debido a las marchas, como vemos que han habido demasiadas
detenciones arbitrarias en las marchas y tampoco están realizando su trabajo en las investigaciones, no han realizado investigaciones diligentes y serias como debe ser. Todo tipo de desaparición forzada debe involucrar una investigación seria. Y tú dices que el Estado no, porque aquí hay una discusión importante. Yo creo que hay voces que dicen, para no ser yo el que sostiene el punto, que en mucho tiempo no habíamos visto un ejercicio de investigación como el que realizó la Procuraduría General de la República, precisamente en el caso Ayotzinapa, y sin embargo hay mucha insatisfacción por parte de amplios sectores de la sociedad con los resultados. ¿Cómo explicar esta paradoja? Pues bien, sí se recurrió a un equipo especializado como es el equipo antropólogo de forenses argentinos. Vemos que no se tienen todavía una versión cierta sobre los hechos que han pasado. Vemos que pueden cambiar de repente, dicen que fueron incinerados los cuerpos en un basurero, posteriormente que fueron detenidos por militares y fueron entregados al narcotráfico. Entonces, pero eso no es lo que dice la versión oficial. Sí. La versión oficial tiene una narrativa en la que, por ejemplo, no involucra al ejército, en la que habla del homicidio de estas personas, en el que dice que estas personas fueron, pues sus restos lamentablemente quemados en un determinado lugar. En fin, hay una versión oficial de los hechos que no mezcla todos estos elementos. ¿Por qué hay insatisfacción alrededor de la misma desde tu punto de vista? Creo que la gente quiere saber la verdad sobre estos acontecimientos. Cuando tienen muchas versiones no sabes en cuál creer, no sabes si creer en la que te está diciendo el gobierno, la que te está diciendo los familiares. Entonces creo que toda la sociedad tiene el derecho a saber la verdad sobre todo lo que está pasando en México. ¿Y cómo le hacemos para llegar a esa verdad en un contexto, como bien señalas y creo que con razón, de tan poca credibilidad por parte de los distintos actores estatales e incluso algunos actores sociales? Creo que deberíamos considerar más las versiones de los familiares que se han acercado, por ejemplo, al Comité de la ONU sobre desaparición forzada, acercarnos a ellos, y porque ellos verdaderamente conocían a sus familiares y no podemos creer la versión del gobierno que está diciendo que los normalistas estaban involucrados con el crimen organizado. Pero yo creo que esa tampoco ha sido un punto por parte de las autoridades federales. A mí lo que pasa es que me parece interesante, y con esto concluiría y me gustaría escuchar tu opinión, cómo a pesar de lo terrible de la versión oficial, porque lo que nos dice las autoridades del Estado me parece que es uno de los escenarios más dolorosos, más dantescos, más crudos que se nos podría haber transmitido, a pesar de ello, de todos modos, sigue habiendo, digamos, dudas por parte de la sociedad. ¿No será precisamente, Itzel, que el tema de la desaparición forzada, por su naturaleza, genere ese sentimiento de insatisfacción permanente? Claro, pues al no saber los hechos ni al saber el paradero de las personas, creo que no vamos a estar satisfechos nunca y siempre vamos a pedir que se investigue de manera seria hasta que podamos encontrar a los responsables. Ok, pues muchas gracias, sí, Itzel. Gracias. Ha sido un gusto tenerte aquí en este espacio, en Desde el Aula, en Observatorio. Gracias a usted por seguirnos por acá. Vamos a un corte y ya volvemos. Vamos a seguir hablando de este terrible tema en nuestro análisis en perspectiva, la desaparición forzada y en particular la desaparición forzada en el México actual. Ya volvemos.